Hoy vamos a compartirles la reflexión titulada Enfriamiento espiritual. Pero permítame antes hacer una pequeña oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento, Padre. Señor, permite, Padre Celestial, que tú, Señor, seas con cada uno de nosotros, Señor. Que tu bendición y tu protección cubran, Señor, a todas las personas, Señor, de este mundo, Señor. Permítenos, Padre Celestial, que el día de hoy, esta meditación, tú nos hables a través de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El enfriamiento espiritual siempre nos llevará a alejarnos de Dios. Posiblemente sigues creyendo en Dios, pero su corazón y el corazón de todos aquellos que se alejan de Dios está lejos de sentir su primer amor que tenían a Dios y de su obra, porque su corazón se alejó de Dios y está apagado y frío. Está lejos de sentir el amor a Dios. Hoy vamos a reflexionar sobre un enemigo muy sutil que afecta a los cristianos. Ese enemigo no es el coronavirus, sino el enfriamiento espiritual. Este enfriamiento es debido por el descuido de la oración, la falta de lectura de la Biblia, el perder el fuego de la pasión y el amor a Dios por su obra, ya que se han dejado moldear por el mundo. El apóstol Pablo nos ruega que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. La palabra de Dios en Romanos 12, del 1 al 2, dice lo siguiente: Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La palabra de Dios dice que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Que dejemos que Dios nos transforme en unas personas nuevas, el ser llenos del Espíritu de Dios, para cambiarnos la manera de pensar. Debemos de tener muy en claro que el enfriamiento espiritual en la iglesia es tan sutil que se da poco a poco, así como la necesidad de una persona que prefiere dormir o prefiere estar descansando sin trabajar. Llega poco a poco su necesidad. Vean lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 24, 33 al 34. La palabra de Dios en Proverbios 24, del 33 al 34, dice lo siguiente. La palabra de Dios habla de esta manera: un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo la mano sobre la mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tus necesidades y tu pobreza como hombre armado. En este tiempo de contingencia, tenemos la oportunidad y la bendición de poder doblar más tiempo nuestras rodillas para poderle pedir a Dios la sanación de los enfermos o cada una de las necesidades de su pueblo, también por el avivamiento de cada cristiano. Pero así como tienes la oportunidad de crecer espiritualmente, así también tendrás la oportunidad de enfriarte, porque vas a ver más televisión,
porque vas a escuchar más noticias, porque vas a ver más películas y vas a estar más atento al Facebook que a la Biblia y que a la oración. Todos los medios que te distraen no te ayudarán a estar fortalecido, sino al contrario, estarás angustiado y desesperado. En otras palabras, tu fe cada día va a estar más débil y tu espiritualidad va a estar más fría. Si tienes el tiempo para orar y para leer la Biblia, si tienes la oportunidad de hacerlo, si tienes los medios y no tienes ningún impedimento, pero si voluntariamente tomas la decisión de no hacerlo, estamos dejando de hacer lo bueno por no buscar de Dios y no darle la honra y la gloria a Dios. En la antigüedad, Dios reprendió a los sacerdotes por no darle la honra y respeto que se merece Dios, que ellos presentaban sacrificios no dignos ni agradables a Dios. Asimismo, a veces los cristianos nos comportamos de una manera no agradable a Dios, que no le agrada a Dios. Vamos a ver lo que dice Malaquías 1, del 6 al 7. La palabra de Dios en Malaquías 1, del 6 al 7, la palabra de Dios dice lo siguiente: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan: ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. No merece respeto. Así como un cristiano puede hacer que no le dé el respeto a la palabra de Dios. Y tú, como sacerdote de tu hogar o como un cristiano, ¿tus sacrificios son dignos de Dios? ¿Tus oraciones y lo que tú haces le agradan a Dios? Un cristiano frío es un cristiano desmotivado, es un cristiano apagado, es un cristiano estancado. Ya no encuentra el ánimo para hacer las cosas que antes hacía, menospreciando a Dios y a su palabra, y por lo tanto no le importa la venida de Cristo. Por eso camina sin temor a Dios. Jesucristo nos pide que estemos preparados para cuando Él venga. Así en Lucas capítulo 12, del versículo 35 al 40, nos lo dice. Dice la palabra de Dios: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abren enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir,
velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Un cristiano frío espiritualmente, su mente está en los afanes del mundo, en los placeres, en las diversiones. En lugar de buscar a Dios en oración, buscan los placeres de este mundo, por lo que no les importa la venida de Cristo. No predican su palabra de Dios, no le dan la importancia a lo espiritual, sino que buscan solamente los tesoros terrenales. No dejes que el enemigo te aleje de Dios, ofreciéndote un mundo perdido que solo te lleva a la perdición. Haz como lo que dice en Proverbios 6, versículo del 4 al 5, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Escápate del enemigo, que quiere enfriar tu espiritualidad para que dejes a Dios y le sigas a Él. La enfermedad más terrible que puede enfrentar el creyente no es el coronavirus, sino el descuido espiritual, la apostasía, el descarrío, la desobediencia y otros males espirituales son la consecuencia del descuido en la oración, de la falta de lectura de las Escrituras y el estudio de la palabra. En otras palabras, la enfermedad terrible del cristiano es el enfriamiento espiritual. Un ejemplo que podemos ver que por descuido podemos ser burla del enemigo, y está dado en Sansón, que fue escogido por Dios para ser un instrumento poderoso, para ser usado con gloria. Fue víctima del enfriamiento espiritual que pasó de guerrero de Dios a ser juguete de sus enemigos. Y esto nos lo dice en Jueces 16:25. Vamos a ver Jueces 16:25. Dice la palabra de Dios: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Qué triste. Qué triste este paso, que en lugar de ser una gran bendición y demostrar el gran poder de Dios, para que en su vida de Sansón se manifestara la gloria de Dios en ese momento, él pasaba a ser un juguete por dejar entrar el pecado en su vida. Por eso, Sansón se descuidó espiritualmente, ya que desde el vientre de su madre había recibido la promesa de ser el salvador de su pueblo contra los filisteos. Vamos a ver que esto fue lo que dice en Jueces 13:5. Dice la palabra de Dios: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Sansón empezó a deslizarse cuando se fijó en una mujer filistea, porque no tomó en cuenta las instrucciones que les dieron seguramente sus padres y del mandamiento divino
de que ningún israelita debería de tomar por mujer a ninguna mujer de ningún pueblo vecino, sino que solamente de su pueblo de Israel. Ustedes saben que Sansón estaba con Dalila y que Dalila varias veces intentó destruir a Sansón. Y Sansón se confió tanto porque anteriormente había salido victorioso en varias ocasiones. Él no vio el peligro de jugar con el pecado y comenzó a enfriarse cada vez más y más. Y en el último ataque que el enemigo le hizo a Sansón, lo encontró confiado en sus propias fuerzas. En lugar de mantenerse con Dios, él estaba dormido y ahí llegó su derrota. Eso mismo sucede con el creyente que tiene el enfriamiento espiritual y que se confía porque ha ganado batallas espirituales y viene el descuido, viene la confianza en sus propias fuerzas y en aquellos ataques que resistió en el pasado con la ayuda de Dios, hoy lo vencen fácilmente por el enfriamiento espiritual que él tiene. Las ataduras que fueron rotas en el pasado, ahora lo tienen bien amarrado y lo tienen preso, que le es imposible de escaparse en sus propias fuerzas. Vean cómo es tan sutil el enemigo que los hace dormir en las piernas del pecado. En Jueces 16, versículo 19, la palabra de Dios dice lo siguiente: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 orejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Por eso, antes que el enemigo lanzara su última emboscada, de seguro que él ya había perdido la brújula. Y el enemigo se aseguró de que el hombre de Dios estuviera dormido sobre las rodillas. Esto es una analogía sobre la falta de oración. Muchos caen en el enfriamiento espiritual por la falta de tener una vida de oración. Por eso son atrapados, porque están durmiendo y porque son dormidos y son esclavizados y encerrados en la cárcel del pecado. La palabra de Dios en Jueces 16, 21, vean las consecuencias que sucedió por dormir en las piernas de David. En Jueces 16, 21, la palabra de Dios dice lo siguiente: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Le sacaron los ojos y lo ataron con cadenas para que estuviera allí en la cárcel trabajando para ellos, para los filisteos, cuando él debería de ser el libertador del pueblo de Israel. A Sansón le sacaron sus ojos físicos, pero claramente este hombre había perdido mucho antes su visión espiritual. Cuando uno pierde la visión y el propósito de lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas, se cae en el conformismo. Y esto nos lleva a descuidarnos espiritualmente y por lo tanto a tener un enfriamiento espiritual. No te confíes y busca de Dios. No te duermas en el pecado y ora más para resistirlo. No pierdas la visión de los propósitos de Dios para tu vida y no te conformes como estás actualmente,
sino sigue adelante hasta que tengas la llenura de Dios. Continúa siendo un ejemplo de fe y de oración. No dejes enfriarte espiritualmente, sino arde espiritualmente para que contagies a más hermanos, para que exista un avivamiento en tu vida y en los demás con los que tú compartes tu fe. Yo te invito a que continúes llenándote de Dios, para que no tengas enfriamiento espiritual y te duermas en el pecado. Prosigue adelante, caminando con Dios, tomado de su mano con la plena seguridad y la plena confianza en Dios, teniendo esa fe que llegarás a cumplir los propósitos de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga.